Buenos días amigos desde Pirineo Sur. Como os decía, hoy va a ser el penúltimo día en el que demos nuestras opiniones de cómo evoluciona el neoliberalismo, el capitalismo, cómo será el futuro, cuándo llegará el crack que nos hará más que temblar. Hoy es el penúltimo día, vamos a hacer un recorrido de los temas que hemos hablado este verano, que empiezan por el jubileo. Lo primero que os dije cuando llegamos acá fue que el jubileo era una vieja práctica judía que funcionaba bastante bien. No solo los judíos, sino también otros países en la antigüedad, también de vez en cuando tomaban una decisión que a muchos les resultará sorprendente, sobre todo a los liberales de salón, que dicen que las deudas están para cumplirlas, por aquí. En nuestra opinión, el jubileo era bueno en el sentido de que la sociedad partía de cero de nuevo. Se perdonaban las deudas a los particulares, a los comerciantes, a los esclavos, a los dueños, a los empresarios, a los gobiernos e incluso a terceros países. Esto se hacía hace 5.000 años y funcionaba muy bien, el jubileo. Imaginaos el jubileo hoy día. ¿Qué familia española no debe algo de dinero? ¿Cuánto deben los particulares españoles? ¿Recordáis los datos que os dábamos al principio? Unos 800.000 millones de euros. La banca, ¿cuánto debe la banca a los bancos extranjeros, especialmente alemanes, franceses, Reino Unido y americanos? Aproximadamente 900.000 millones de euros. Ahora hay que sumarle lo que le debe al Banco Central Europeo, que tampoco es jauja. ¿Cuánto deben las empresas no financieras? Esas empresas que van presumiendo de que son maravillosas y se van cayendo una a una velocidad que asusta. Otro 1.200.000 millones de euros. ¿Cuánto debe Rajoy, el hombre que nos iba a resolver los déficits, las deudas y todo? El mayor inepto económico que ha habido en todos los tiempos, acompañado de Zapatero. Rajoy debe oficialmente 1.100.000 millones de euros con criterios europeos, con criterios de Margaret Thatcher, aquella que ponía en el clavico las facturas de gasto y en el otro clavico los ingresos que obtendría. ¿Cuántas facturas de gasto? ¿Cuánto debe Rajoy después de estos 4 años que ha tenido? 1,5 billones de euros. Contra lo que dicen los majaderos que se consideran economistas que hablan en las televisiones 4, 6, 5, 3, 2, 1, 13 TV, etcétera, etcétera. Contra lo que dicen, la deuda sí que es un gran problema. Salvo que se practique el jubileo. Esa deuda es impagable, y como es impagable quiere decir que necesitaríamos un siglo, por lo menos, para con los excedentes de nuestras exportaciones poder atender esa deuda. Tenemos otra posibilidad, pero la comentaremos más tarde ligándola a un problema europeo. Insisto, si no hay jubileo, España lo tiene muy mal, Francia lo tiene peor, Italia lo tiene pésimo, el Reino Unido, Japón, Estados Unidos, ninguno puede pagar sus deudas. Si hubiera un jubileo, ¿a quién perjudicaría? De verdad. Pues apuntarlo con mucha claridad a los descendientes del Tercer Reich, que ahora ejercen de gobernadores en Alemania, a los ahorradores alemanes y a los ahorradores chinos, fundamentalmente. Estos son los que sabrían lo que vale un peine si se practicara un jubileo a nivel universal. Tenerlo en cuenta porque este tipo de temas son los que desencadenan grandes acontecimientos. Bien, hemos hablado de jubileo, que es perdonar las deudas. Yo estoy completamente de acuerdo en que hay que perdonar las deudas a todo el mundo, de todos a todos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay maneras. Por ejemplo, imaginaros que todo el dinero fiat que hay en el mundo de la noche a la mañana se dijera que no vale nada. O sea, que vale cero. Ya está, ya tienes prácticamente realizado el jubileo. Quiere decir que los euros no valen nada. Si los euros no valen nada,
hemos resuelto una problemática de la economía española. Ya no debemos la deuda en euros a nadie. Parece complejo, pero este tipo de medidas que suenan extrañas, es más que posible que las veamos en la práctica antes de lo que os imaginéis. Y todo porque estamos en una situación insólita. Jamás se había dado algo parecido a lo largo de la historia. Ni en el siglo I, ni el siglo IV, cuando los romanos ya van de capa caída, ni cuando España pierde sus dominios, ni cuando Alemania pierde las dos guerras mundiales. Nunca había habido un problema en el sistema monetario internacional como el que tenemos en estos momentos. Calma chicha. Cuando oís la calma chicha, no sé si recordáis algunas películas o documentales de cuando estás allá perdido por el Atlántico, el Pacífico y no corre el viento. Eso es lo que mejor expresa lo que es la calma chicha. Calma chicha en los mercados de acciones, en los mercados de deuda, en los mercados de commodities, calma chicha. Y los gamberros especuladores intentando aprovechar jugando a la baja. Pero incluso eso no sería un gran problema. El gran problema es lo que hemos tocado este verano 2000 veces y que creo que habéis llegado a entender. Los derivados. La madre del cordero que se cargará el neoliberalismo es los derivados. Hemos dicho estos días, y podríamos contar muchas cosas más, que hay un banco alemán que tiene no menos de 55 billones de euros de derivados. Los derivados tienen la problemática, sean normalmente del tipo que sean, que si no se atienden, provocan explosiones. Provocan como una explosión atómica típico Hiroshima-Nagasaki. Si los derivados no se atienden, provocan eso. Está clarísimo que el Deutsche Bank no tiene capacidad para atender sus compromisos. Si no los puede atender, los tendrá que atender el gobierno alemán. Y si no es el gobierno alemán, tendrá que ser el Banco Central Europeo. Y si no es, tendrá que ser la Reserva Federal. Pues bien, amigos, en mi opinión, nadie, ninguna estructura, ninguna institución financiera mundial tiene capacidad para resolver el problema de los derivados si no es con una especie de jubileo. Perdón de todas las deudas incluye también los derivados, ¿por qué no? Y a cambio nunca más se crean derivados. Mejor dicho, eso ya antes, eso hoy. Hay que decidir clarísimamente que los CDS, que son instrumentos peligrosísimos, que no están pensados más que para hacer daño, típico de los bestias que organizaron el neoliberalismo financiero, esos tienen que cerrarse hoy. Y hay que procesar a todos los que han abusado de ellos. Y estoy refiriéndome a todos los grandes banqueros centrales y a todos los grandes bancos de inversión del mundo y los menos grandes bancos como podrían ser los españoles entre nosotros. Solo el jubileo podría resolver esa problemática del Deutsche Bank, que no es más que una parte de la problemática que existe por el mundo. Porque, ¿qué opináis de que un gobierno o un banco central de la noche a la mañana diga que a Goldman Sachs le perdona, por ejemplo, 30 billones de derivados? ¿Qué pensáis? ¿No creéis que habría que coger a todo el comité o el consejo ejecutivo de la Reserva Federal y al gobierno americano y al secretario del Tesoro, a todos ellos? ¿Por qué tomáis una decisión para beneficiar a un banco que está dirigido por un gángster y con un equipo de gángsters a su disposición? ¿Qué deberíamos hacer cuando un gobierno perdona una deuda impresionante a un banco o a 14 bancos? O si vamos a Europa, a los 2000 bancos que hay por Europa. ¿Eso es razonable? O sea, en un país de 300 millones de habitantes, 14 ciudadanos más sus directivos, se les hace un regalo impresionante. Estaban quebrados, de repente se les salva. No solo eso, se le permite seguir oprimiendo a todos los ciudadanos, a todas las empresas y todo lo que quieren. Lo mismo que en España, lo mismo que en Europa. ¿Qué podemos pensar de un neoliberalismo, de una economía mundial que permite que unos decidan perdonar a unos pocos lo que
es muchísimo más de lo que deben todos los demás. No podemos decir más que esto no puede ser y que tenemos que acabar con ello. El neoliberalismo, como os digo, acabará el día en que no se pueda atender los problemas de una empresa más o menos normal. No hace falta ni que sea el Deutsche Bank. Una empresa normal, una empresa grande, puede hacer también mucho daño a un gobierno y a un Estado. Ya lo vivimos en el 2008. Insisto, lo de Lehman Brothers fue un temblor. Lo que estamos viviendo será lo que vamos a vivir, mejor dicho, no sé si será mañana, será dentro de un mes, dentro de 3 o dentro de un año. Yo siempre he pensado que el 1 de enero de 2018 es una fecha que deberíamos tener en mente. Veremos un terremoto al que habrá que dar respuesta. Si no sabemos dársela, retrocederemos en la historia 200 o 300 años si no es más. Bien, esto es lo que hemos estado hablando todo este verano y es por lo que consideramos que el liberalismo, que no es más que una variante diabólica del capitalismo, no ha funcionado y ha fracasado estrepitosamente, hasta el punto de que ha generado incluso los instrumentos de su propia destrucción. Hemos hablado muchas veces de los rendis del trabajo y de los mercados financieros, no insistimos más. Han conseguido que los contratos de trabajo a lo largo y ancho del mundo sean precarios. Eso es cosa de la globalización. Estados Unidos consiguió que sus empresas se deslocalizaran, se llegaran a marchar a la propia China por los precios bajos de China. A cambio ha conseguido que en Estados Unidos haya mucha gente de más de 40 años o de 45 años, mucha gente que no encontrará trabajo jamás. Al igual que en España, que el otro día vimos que hay una bolsa de personas de 40 a 45 años que nunca encontrarán trabajo en estas condiciones que el neoliberalismo nos presenta. Pues bien, el neoliberalismo crea eso y nosotros tenemos que defendernos. La manera de defenderse del neoliberalismo, en realidad hay cosas que son relativamente sencillas, como sería la justicia bien asesorada por economistas que entienden de qué va la cosa, de verdaderos expertos, procesa a los presidentes de los grandes bancos y los echa de sus puestos. Los bancos acabaron de cobrar, se acaba de que un presidente de un banco cobre 13 millones de euros o 25 o 100 a base de comisiones como ha podido ganarlas el presidente de Goldman o el presidente de JP Morgan en algún momento. Eso no puede continuar. Porque aparte de que es indecente, es injusto. Porque si alguna persona es más inútil que un presidente de banco, de estos grandes bancos de inversión, es muy difícil encontrarla. Hay verdaderos ineptos al frente de la industria financiera y por eso tenemos el problema que tenemos en estos momentos. Bien, este ha sido otro de los grandes temas que os he dicho a lo largo de este verano que hay que resolver. Los bancos tienen que cambiar la forma de funcionar y se acabó la financiarización de la economía y, por descontado, las emisiones de titulaciones y de productos financieros sin cuento que solo sirven para arruinar y hundir a la gente en depresiones que a veces terminan en suicidios. Bien, el neoliberalismo ha fracasado, tiene poder, todavía puede dar coletazos, pero caerá antes o después. Hasta los propios economistas o a los propios especuladores mayores del universo, como pueden ser Rothschild o Soros, ayer decían que aparte del gran experimento del dinero fiat que en estos momentos presenta serias dudas, el otro gran instrumento que se ha utilizado en los últimos tiempos y que puede ser terrorífico es el de los tipos de interés negativos. ¿Tipos de interés negativos? ¿Cómo puede ser eso? ¿En qué cabeza cabe que el secretario del Tesoro o el amigo Rajoy vaya a vender deuda al mercado con un país que lo tiene hecho unos zorros y que haya que pagarle por esa deuda que te vende? Esto solo lo puede haber diseñado alguien que está completamente loco
y que en su locura en realidad lo único que está intentando es que los activos que garantizan intereses de ciertos grupos de interés se mantengan, continúen valiendo lo mismo. Es duro. Yo creo que una actuación de este tipo es delictiva y, por lo tanto, motivo de lo mismo de procesamiento de todos los dirigentes del Banco Central Europeo. El Banco de Londres o el Banco de Inglaterra intentan utilizar los tipos de interés negativos. Mejor que no lo haga. El Banco de Japón lo ha hecho. Volvemos a lo mismo. Es una aberración de tal calibre, es algo que va contra la lógica de la naturaleza, que a estos señores hay que procesarlos, porque si son capaces de hacer esto, ¿qué no harán por salvar su culo? Bien, otro tema que debemos tener en cuenta, que aquí parece que en España no entendemos. Las televisiones están compradas, las televisiones están quebradas, las televisiones están sostenidas por bancos quebrados, que siguen instrucciones de un gobierno inexistente o un gobierno en funciones que está salvando el culo de unos tíos que están en los periódicos o de unas televisiones que dan verdadera vergüenza, solo para mantener lo que en el fondo vivimos en España en estos momentos, que es: España no es una democracia, España no hay Estado de Derecho, España pasó del franquismo a la transición con unas leyes extrañas, pero que tuvieron dentro de ellas el germen de romper cualquier posibilidad que hubiera de democracia. Si leéis a García Trevijano, que es el que mejor se explica en esto, os dirá que en España con Franco solo había un poder y tres funciones. Lo mismo que había un poder y tres funciones, en el momento actual, incluso con un presidente de gobierno en funciones, seguimos operando de la misma manera. Quiere decir, en España solo hay un poder, el del presidente de gobierno, que normalmente a lo largo de estos años ha conseguido que algún grupo le apoyara y tuviera la mayoría para poder sacar adelante las investiduras. En este momento no se puede sacar. Pero es que en este momento tenemos que tener claro, para que los periodistas estos de salón que dicen que debemos llevar las comisiones de investigación al Parlamento, el Parlamento español no es un parlamento en sentido estricto, entre otras cosas porque la gente que hay allí no representa a ciudadanos concretos, ni a provincias concretas, ni a nada en concreto. Esa gente está en el Parlamento porque los secretarios generales de los partidos políticos que operan en España, que tampoco son democráticos, nombran uno a uno los cabeceras y no cabeceras de lista para que se sienten allí y luego, ya sabéis, un dedo sí, dos dedos no, tres dedos abstención. Así 350 pollos durante 4 años con 300 asistentes y asesores, cuando en realidad lo único que tienen que mirar es un dedo sí, dos dedos no, tres dedos abstención. En España no hay parlamento. En la última legislatura no solo es que no haya habido parlamento, es que todas las leyes las preparaba la división Aranzadi a las órdenes de esa vicepresidenta de todo que no valía para nada. Todas las leyes se han ido al Parlamento hechas y guisadas. Y en el Parlamento nadie ha podido modificar nada, prácticamente nunca. Eso no es una democracia, eso no es un Parlamento. Pero tampoco es el Poder Judicial un Poder Judicial estricto. Mejor dicho, no existe Poder Judicial en España. A lo más podemos hablar de la Administración Judicial. No tienen ni la capacidad de aprobar sus presupuestos y utilizarlos para pagar a los jueces y demás medios que utilice la Administración de Justicia. España es una Administración de Justicia, lo que hay es una Administración de Justicia que deja mucho que desear. Pero también os diré, ahora estamos viviendo un momento curioso, un momento en que no hay presidente de gobierno a todos los efectos, un momento en que todo el mundo está seguro que Rajoy no conseguirá la investidura
porque el socialismo quiere cargarse al PP igual que el PP se cargó al socialismo en tiempos de Felipe González, de verdad. Allí cayó el socialismo y ahora va a caer el Partido Popular. Y al caer los dos caerá el bipartidismo. Será un buen trabajo de Sánchez el cargarse el Partido Popular para que el bipartidismo se venga abajo. Tenemos un problemón. Lo que ha surgido no vale tampoco. Por lo tanto, en mi opinión, lo de verdad, lo que funcionaría en estos momentos en que no existe estrictamente un presidente de gobierno como lo era hace un año, el Poder Judicial puede tomar una gran decisión y es sugerir a sus jueces, sugerir que sean independientes de verdad, que no tengan en cuenta para nada que uno es político o que es un terrateniente o que es el presidente de un banco. No, señor. Justos, que juzguen a todos por igual y que de una vez para siempre sean capaces de juzgar a los presidentes de los partidos políticos actuales o los expresidentes de estos partidos políticos que han considerado la corrupción la manera de jugar a la política de forma ilegal, de forma injusta, de forma que te beneficias tú y se perjudican los demás. Un gobierno no puede funcionar a base de las comisiones que cobra por los empresarios que pagan para conseguir contratos. Así no puede funcionar un gobierno. Y aquí meto a todo el mundo, por descontado. En España no se salva nadie. Y por eso es triste que en esas televisiones basura veamos que día tras día salen una y otra corrupción. Son miles o millones las corrupciones que ha habido en España en los últimos 30 años. Quiere decir que el régimen está muerto. Por lo tanto, es hora de que vayamos pensando que eso hay que enterrarlo. Y solo, con el sistema actual, solo lo puede resolver la justicia. La justicia es la única que puede procesar a un presidente de gobierno en funciones, juzgarlo y condenarlo. La justicia es la única que puede decidir ilegalizar un partido porque simplemente, utilizando la Constitución, tiene miembros más que suficientes para ilegalizar al Partido Popular, para ilegalizar al Partido Socialista, para ilegalizar al Partido Nacionalista Vasco, para ilegalizar por descontado los partidos gallegos, para ilegalizar, sin duda de ninguna cosa, al PAR, para ilegalizar a todo el partido que considere conveniente, porque no ha habido partido en España ni jefe de departamento que tuviera capacidad de inversión que no se haya mojado en España. Y ahí meto a todo el mundo, presidentes, presidentas de la Comunidad de Madrid, presidentes, presidentas del Parlamento, de todo lo que queráis. Coger cualquier punto de España y os podremos poner nombre. Por lo tanto, hay que acabar con la corrupción, hay que acabar con este sistema, hay que hacer una ley de partidos políticos, hay que hacer una nueva ley electoral y hay que elaborar una nueva constitución cuando decidamos si queremos una monarquía o una república. Mañana hablaremos de comunismo, socialismo fracasados, neoliberalismo fracasado y poscapitalismo que nada tiene que ver con el comunismo. Saludos a todos, amigos.